Romanos capítulo 15. Voy a hacer una corta oración para que empecemos. Bendito Señor, siempre es necesario solicitar tu favor, solicitar tu orientación, tu guía. Siempre es necesario depender del poder de tu Santo Espíritu para que tu palabra sea llevada a los corazones y que cada uno pueda ser guiado a la verdad de tu palabra. Humanamente, yo solamente podría llegar hasta el punto de elaborar quizá un buen mensaje, pero no tengo la capacidad, el poder de poner el mensaje en el corazón de mis hermanos. Por eso reconocemos de que es tu Santo Espíritu el que hace la obra por medio de tu palabra. Y te pedimos, por favor, que seas obrando, ministrando los corazones por medio de la verdad de tu palabra. Quedamos en tu presencia, confiamos que así es. En nombre de Jesús, amén. Tenemos Romanos capítulo 15. Vamos a leer los versos del 7 al 13. Dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Venimos, los últimos mensajes que se han venido dando acerca de la carta a los romanos, se ha hablado de un tema muy puntual, un tema muy específico, y es el tema de las controversias, los enfrentamientos, quizá divisiones, falta de comunión, por el tema de la alimentación, por el tema de si es limpio o es impuro comer X o Y alimento. Y entonces el apóstol Pablo le habla a los romanos de recibir a esos hermanos que quizá tienen ciertas dudas en su corazón, que quizá tienen ciertas conductas, ciertos pensamientos, ciertas convicciones, y que por esas convicciones quizá creen que el comer carne o comer ciertos alimentos los hace impuros delante de Dios. Entonces, por esa situación decidían mejor ser vegetarianos, comer vegetales. Ojo, no dice el texto de que si usted hoy es vegetariano, entonces usted hoy es débil en la fe. No dice eso el texto. Ahora, si usted es vegetariano porque considera de que comer otros alimentos te hace impuro, eso sí te convierte en un débil en la fe. Pero si tu argumento para ser vegetariano, vegano, no sé, es porque consideras de que, no sé, te gusta más esa forma de alimentación, la consideras más sana, tienes total derecho de elegir la forma como te quieras alimentar. Para que no confundamos el tema de la debilidad de estos hermanos es aquellos que
tienen ese problema por el tema de considerar de que un alimento u otro es impuro o lo hace menos santo delante de Dios. Y entonces nos decía el hermano Germán de que lo importante era no entrar en esa contienda, no juzgar al hermano, sino todos unánimes, adorar, glorificar a Dios, a pesar de ciertas diferencias de formas que pudiéramos incluso llegar a tener. Hasta ahí más o menos venía como el hilo del mensaje, el hilo de Romanos en el punto donde vamos. Y entonces continúa diciendo Pablo a los romanos en el versículo 7. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Paremos ahí. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿De qué manera creen ustedes que nos recibió Cristo? ¿De qué manera creen ustedes que nos recibió Cristo? Recuerden que aquí el dilema eran unos que quizás se consideraban un poco más santos, porque yo esto no lo como, usted sí come eso. Cristo cumplió 100% la ley. Es decir, aquellos alimentos que la ley decían que eran impuros, el Señor Jesús no comió nada de eso. O sea que el Señor Jesús no comió ni cerdo, ni conejo, ni gallinazo, ni bagre, porque el bagre no tiene escamas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos alimentos y todas esas prácticas de la ley, que era bien rigurosa, el Señor Jesús las cumplió 100%. Y a pesar de que el Señor Jesús cumplió al 100% la ley, Él sí recibió a todos. Entonces, no habría autoridad moral para alguien que pretendía ser cumplidor de la ley, querer discriminar a otro porque no la estaba cumpliendo. Porque la Escritura es clara en que todos, absolutamente todos, por muy disciplinados que pretendieran ser en guardar la ley, en algo la habían quebrantado. Y si en algo la hubieran quebrantado, ya pecaron contra Dios, ya desobediencia, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús cumplió 100% la ley y dice que Él nos recibió a todos. Y miren la forma en la que estábamos, o en el contexto en lo que estaban las personas que eran recibidas por Jesús. Un hermano que me lea Lucas 19:10, por favor. Con voz fuerte, Lucas 19:10. Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas gracias, mi hermano. Entonces el Señor Jesús vino a buscar, a salvar, ojo, lo que se había perdido. O sea que ¿en qué estado estaban las personas a las cuales Jesús venía a rescatar? En estado de perdición. ¿Y qué es estar en estado de perdición? Ahí deje volar su mente con cualquier tipo de pecado. Eso es estar en estado de perdición. Cualquier cosa que usted conciba en su mente que es pecado, eso es estar en estado de perdición. Y el Señor Jesús vino a esos que estaban en estado de perdición. Dijo el Señor también, dice Pablo a los Efesios, que Él vino a rescatarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, le dice a los Efesios. Dice, y Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, si el Señor Jesús recibió al ser humano cargado de pecado, cargado de su inmundicia, cargado de sus faltas, cargado de todo el cúmulo de su vida, la cantidad de pecados que haya cometido durante su vida, y el Señor los recibía con amor, con misericordia y los abrazaba,
no sería justo, no sería coherente que nosotros, y aquí nos incluimos, que nosotros por un tema de una simple diferencia, como un tema de alimentación, no nos recibamos unos a otros. No tendría sentido, no tendría sentido. Por eso Pablo dice, recíbanse, pero como los recibió el Señor Jesús. O sea, a ese nivel, recíbanse de la misma manera que el Señor Jesús los recibió. Los que somos, 7, por tanto recibió los unos a otros, como también Cristo nos recibió, ¿para qué? Para gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito fundamental? ¿Cuál es el fin de la vida de todo creyente? La gloria de Dios, glorificar a Dios. El fin, el objetivo del creyente no es ser famoso, no es ocupar el mejor puesto en el trabajo, no es llegar a ser multimillonario. Usted podría llegar a ser todo ese tipo de cosas, pero el fin, el propósito, el objetivo suyo y mío como creyentes es glorificar a Dios. En cualquiera que sea la situación, el lugar, la ocupación, el ministerio, cualquiera que sea su situación, el fin último es que su vida glorifique a Dios, que su vida glorifique a Dios. Y dice la Escritura de que cuando nos recibimos unos a otros con amor, con misericordia, con paciencia, sin juzgarnos, como nos recibió Cristo, dice que eso glorifica a Dios. Entonces ahí ya le estoy dando un tipcito, si le podemos llamar así, de cómo usted puede glorificar a Dios. Por si en algún momento usted se ha hecho la pregunta, Señor, ¿cómo puedo glorificarte con mi vida? Aquí hay parte de la respuesta a esa pregunta. ¿Quiere usted glorificar a Dios con su vida, con su ministerio? Reciba a los hermanos en la fe, así como Cristo los recibió, sin juzgarle. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los profetas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Paremos ahí. Miremos el versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Ojo, ese fue la forma o el enfoque principal del Señor Jesús. Fue el venir, ojo, al pueblo de Israel primeramente, en cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a dicho pueblo, para demostrar que la palabra de Dios era real, para confirmar esas promesas que Dios hizo a sus padres, a sus antepasados judíos. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículos 22 al 26. Hechos capítulo 3, versículos 22 al 26. El título del mensaje es: ¿hay salvación para los indignos? Así, con signo de interrogación. ¿Hay salvación para los indignos? Hechos capítulo 3, versículos 22 al 26. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable.
y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces el Señor Jesús vino en cumplimiento de esas promesas hechas al pueblo de Israel. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Hoy vamos a leer buenos pasajes de la Biblia, o no varios, no buenos, sino porque todos son buenos, sino muchos, varios pasajes de la Biblia. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y otro pasaje, Mateo 10, versículos 5 y 6. Mateo 10, versículos 5 y 6. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice la Escritura: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí adelantico en el capítulo 15, 24 al 26, Mateo 15, 24 al 26. Donde una mujer cananea necesitaba de Jesús, y es bien interesante la respuesta, donde en el versículo 24 dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted entonces podrá hacerse una pregunta: no, Julián, pero es que el Señor Jesús vino a toda la humanidad. Y sí, eso es verdad. Eso es verdad. El mensaje del Evangelio es para toda la humanidad, es para toda la creación. Pero es bien particular, y puede usted notar por las Escrituras, de que el ministerio personal y físico del Señor Jesús estuvo centrado principalmente en el pueblo de Israel, no en el pueblo gentil. Ojo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, es para toda la humanidad, para que no me vayan a malinterpretar. Pero ese ministerio físico, en el tiempo en el que el Señor estuvo parado sobre esta tierra, centró su atención, su ministerio, su servicio, su predicación, ¿en quién? En el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Con eso en mente, volvamos a Romanos capítulo 15 y vamos a continuar ahí donde quedamos.
En el versículo 8 acabamos de leer: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, vino a ser siervo del pueblo judío, vino a ser siervo de la ley del pueblo judío, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Pero mire cómo continúa diciendo el versículo 9: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Ojo, él sí vino primeramente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero nos dice el versículo 9 de que él también vino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y entonces el apóstol Pablo va a citar escrituras del Antiguo Testamento. Y dice, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Un hermano que me lea rápidamente segunda de Samuel 22:50. Otro hermano con voz fuerte va preparando Salmos 18:49. Otro hermano va a leer fuerte Deuteronomio 32:43. Otro hermano, yo les dije que íbamos a leer varios pasajes, pero para que los hermanos nos colaboren con voz fuerte y usted de pronto no se pierda en la búsqueda de los pasajes. Otro hermano nos colabora con el Salmo 117:1. Y por último, otro hermano me colabora con Isaías 11:10. Me dice, por favor, quién tiene segunda de Samuel 22:50. El hermano Juan Pablo nos va a colaborar con voz fuerte. Segunda de Samuel 22:50 dice la palabra de Dios: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Muchas gracias, mi hermano. Te confesaré entre las naciones, oh Jehová. ¿Quién tiene Salmos 18:49? Con voz fuerte. Salmos 18:49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Te confesaré entre las naciones, oh Jehová. ¿Quién tiene Deuteronomio 32:43? Fuerte, como lo han hecho los dos hermanos. Deuteronomio 32:43. Dale, mi hermano Daniel. Gracias, mi hermano. Alégrense naciones con su pueblo. Alégrense naciones con su pueblo. ¿Qué hermano tiene el Salmo 117, versículo 1? Gracias, mi hermano. Naciones todas, pueblos todos. Isaías 11:10. Dale, mi hermano Miguel. Isaías 11:10. Gracias, mi hermano. Las naciones acudirán a la raíz de Isaí, refiriéndose al Señor Jesucristo. Estos pasajes del Antiguo Testamento nos dan una luz, nos dan una pista de que la adoración
a Dios, al Dios de los cielos, no sería únicamente para el pueblo de Israel. Ojo a esto, porque el judío tenía en su corazón de que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Y eso hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. ¿Cuál era el problema? Que el pueblo judío, los israelitas, ellos no contemplaban en su corazón de que también el gentil, que para ellos era hablar de los paganos, que ellos también en algún momento pudieran estar adorando al Dios. Porque es que pues, es un pueblo pagano, todos los que no hacen parte de nuestro pueblo judío, descendientes de Abraham, pues ellos lo único que son es idólatras, adoran sus dioses, son expertos en toda mala práctica. Y los que tenemos la relación con Dios, los que adoramos verdaderamente a Dios, para el pueblo judío eran solamente ellos. Entonces, estos pasajes muy seguramente patinarían mucho en la mente del pueblo de Israel cuando leían acerca de, pero ¿cómo que las naciones? Si desde la antigüedad siempre te ha referido como que la nación de Dios es el pueblo de Israel. ¿Cómo que las naciones? Si este tema de la relación con Dios es solamente para los descendientes de Abraham, ¿por qué pueblos todos? ¿Por qué naciones todas? Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 25 al 32. Romanos capítulo 11, ahí atrásito, Romanos 11, 25 al 32. Y es que este tema de la predicación del evangelio de la gracia a los gentiles, podríamos decir, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, era un misterio. Era un misterio. Dice Romanos 11, 25 al 32, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, el pueblo de Israel, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de el pueblo gentil. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Corrijo. Estamos hablando del pueblo de Israel, que dice, así que por cuanto el evangelio, el pueblo de Israel, son enemigos por causa de vosotros los gentiles, pero en cuanto a la elección, el pueblo de Israel, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y vamos a leer otro pasaje adicional, que es Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 6. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, las promesas de Dios fueron hechas ¿a quién? Al pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob y a su descendencia. Pero esas promesas dadas al pueblo de Israel alcanzarían al pueblo gentil. Y ahí entramos ustedes y yo. Todos los que no venimos de la descendencia, todos los que no somos descendientes del pueblo de Israel, somos gentiles. Gentiles. En ese entonces, y quizá para muchos de ellos hoy, paganos nosotros, ajenos a los pactos del pueblo de Israel. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice de que era un misterio el hecho de que el evangelio de la gracia también era para la salvación de los paganos, de los gentiles, de los que estábamos lejos de todas esas promesas. ¿Cierto? Como lo acabamos de leer. De hecho, el apóstol Pedro dice por allá en el capítulo 1, dice que los profetas en la antigüedad escribieron cosas, dice que ellos indagaban, investigaban acerca de esa gracia de la que ellos estaban administrando, escribiendo, acerca de los tiempos, acerca del cumplimiento de esa gracia que ellos estaban escribiendo. Porque si bien eran utilizados como profetas para hablar de esa gracia, seguía siendo un misterio aún para ellos, aún para los profetas, era un misterio el hecho de que ustedes y yo hoy podamos disfrutar de la salvación y de las promesas que inicialmente eran para el pueblo de Israel. Sigamos ahí, mis hermanos. Estamos terminando el versículo 12. Pero creo que nos faltó leer una cita en Romanos 3, 29 al 30. Esa no la hemos leído. Romanos 3, 29 al 30. Esa también la vimos en los estudios anteriores que dio el hermano Germán. Romanos 3, 29 al 30. Hace Pablo unas preguntas y dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y hace otra pregunta: ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Maravilloso ese texto. O sea, ahí le estaba dejando absolutamente claro, tanto al gentil como al judío, de que la salvación del alma, no era por la raza, no era por la pertenencia a un grupo étnico, no era por pertenecer ni siquiera a la nación de Israel. No dependía de eso la salvación, sino que de qué dependía la salvación y de qué depende la salvación de acuerdo a la que acabamos de leer. Depende de una única cosa: la fe en Jesús. Tanto el judío elegido por Dios como nación de Dios necesita de la fe en Jesús para ser salvo, a pesar de ser elegido por Dios como nación. Y el gentil, o sea, nosotros,
también necesitamos indispensablemente de la fe en Jesús para ser salvos. O sea que en cuanto a elección como pueblo escogido, Dios tiene sus propósitos, sus planes con el pueblo de Israel, sí, pero en cuanto a salvación del alma, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la condenación, en el corazón de Dios siempre, eso no ha cambiado, siempre ha sido por un solo medio, y es por la fe, para el judío y para el gentil, como lo acabamos de leer. Versículo 13 dice: y el Dios de esperanza, esto es el deseo de Pablo, miren el deseo que tenía Pablo, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire cómo se refiere a Dios. Dice el Dios de esperanza. ¿Qué esperanza tenía el pueblo gentil? No había esperanza para el pueblo gentil. Pablo le dice a los efesios: ustedes estaban muertos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y no era solamente para los efesios, eso era para todos nosotros los que somos gentiles. El gentil en el mundo, en sus pecados, dice: ustedes estaban muertos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Pablo le dice: y el Dios de esperanza. El Dios de esperanza, aquel que le da esperanza al gentil. Porque nosotros, yo no tenía participación alguna en esas promesas. Usted tampoco. Y viene el Señor y le extiende a usted su misericordia, le extiende a usted su gracia, le extiende a usted esas promesas abundantes para el pueblo judío. Ahora también son suyas, si ha creído en Jesucristo. Por eso se refiere: y el Dios de esperanza. Mire estas maravillosas palabras para usted que ha creído en Jesús: os llene de gozo y paz en el creer. ¡Ah, qué maravilla! Si hay algo que desee el corazón del ser humano, es tener gozo en su corazón y tener paz. A veces creemos que el ser humano lo que más busca es dinero, y déjeme decirle que no es así. El ser humano perdido busca dinero porque cree que con el dinero va a obtener la tranquilidad que su corazón necesita. No es solamente por tener el dinero, es porque él cree que teniendo ese dinero, que teniendo esas posesiones, que teniendo ese nivel, que alcanzando esos sueños que tiene, cree que con eso va a obtener paz, gozo. Pero la Escritura dice de que la paz, el gozo es en el creer. ¿En el creer en quién? En el Señor Jesús. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y continúa: para que abundéis, para que desborden, para que tengan abundantemente, sin escasez, esperanza, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría a llenar los corazones de los que depositarían su fe en Cristo Jesús, dándoles esa abundante esperanza de salvación, de vida eterna, de abundantes riquezas de comunión íntima con Dios, cero tristeza, cero angustia, gozo, plenitud. Y me quedaría corto en expresar todo lo que tenemos de las riquezas en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo que mora también en los cuerpos de los gentiles y paganos como nosotros.
O sea que la promesa del Espíritu Santo no era solamente para morar en el judío. Maravilloso que nosotros éramos ajenos y considerados indignos, pero nosotros indignos también viene a morar en nosotros el poder del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios mismo, que es el Espíritu de Jesús. En usted, gentil, en usted que anduvo muerto en sus pecados, en sus delitos, el poder del Espíritu Santo de Dios puede morar en usted si deposita su fe en Jesús y llenarle su corazón de gozo, de alegría, de paz y abundar en esperanza. Ya para terminar, mis hermanos, cuestionémonos en cuanto a lo que dice la Escritura. Cuestionémonos. ¿Cómo me veo yo y cómo veo al resto de las personas? ¿Se ve usted como se veía el pueblo judío, de que la salvación era solamente para usted, escogido de Dios, y que la salvación no es para el miserable de la calle? ¿Piensa usted de esa manera, de que la salvación es solamente para usted? Pero también llevémoslo al otro lado. ¿Se considera usted tan indigno de decir de que para usted no hay salvación? ¿Cree usted que los pecados que ha cometido han sido tan sucios, tan negros, tan terribles, tan horribles, que para usted no hay salvación? Pues la Escritura deja claro de que todos, judíos y gentiles, pecamos. Dice, para Él tener misericordia de ¿quién? Dice, de todos. Dice, él lo encerró todo bajo pecado, gentiles y judíos elegidos, los encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Entonces, para usted que está ahí, espero que no tenga el sentir de pensar de que la salvación es solamente para usted. Porque si la salvación fuera solamente para los dignos, este recinto estaría absolutamente vacío. Porque no hay aquí uno solo, no hay aquí, déjeme decirle, uno solo digno de la salvación de Cristo. No hay uno solo digno. Pero para nosotros indignos nos alcanza la promesa de salvación. Por grandes que hayan sido sus pecados, si usted cree en Jesús, el poder del Espíritu Santo de Dios también mora en usted. No hay excepción, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cree usted que el evangelio también es para el indigente en la calle? ¿Y para los prostíbulos que están llenos, creen que para ellos también es el evangelio? ¿Y para las tribus que están alejadas en lugares donde es difícil llegar, usted cree que la salvación es solo para nosotros los de la ciudad, o que para ellos también es el evangelio de salvación? Hermanos, para todos es el evangelio de la gracia. Para todos. Vamos a orar. Bendito, 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 santo, santo Señor, santo Señor. Esta bendita palabra, Señor, se ha leído hoy. He tratado en lo posible de ser muy corto en mis opiniones. He tratado de que sea tu palabra la que hable. Hemos tratado de que sea tu palabra la que se escuche en este lugar, en este tiempo. Y oro, Señor, para que el poder de tu Santo Espíritu continúe haciendo esa obra maravillosa en esta iglesia local. Te damos gracias, de verdad te damos gracias. Tú eres Dios, definitivamente tú eres Dios. Te amamos y queremos amarte más y más y más. Señor, lleva con bendición a mis hermanos, a sus hogares, a sus lugares de destino, que sea este
un resto de día lleno de paz y de gozo en el creer. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Muchas gracias.